Busquemos en nuestras Biblias la segunda epístola a Timoteo, capítulo 2, versículos 1 y 2. La segunda epístola escrita por el apóstol a Timoteo es una epístola pastoral. La palabra del Señor declara: Tú pues, hijo mío, fortalécete en la gracia que hay en Cristo Jesús, y lo que has oído de mí en la presencia de muchos testigos, eso encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Vamos a tener un momento de oración antes de comenzar nuestro estudio en esta mañana sobre el tema del ministerio cristiano. Vamos a orar. Oh Dios del cielo, que moras en ese lugar donde has escogido manifestar tu gloria, donde se manifiesta en un grado supremo tu santidad, luz inaccesible. Venimos nosotros a ti en esta mañana, confesando que somos criaturas caídas, restauradas por Cristo, en necesidad de limpieza del perdón divino y de la guía y la luz que emite tu palabra, para corregir nuestros caminos y para nosotros servirte según tu voluntad. En esta mañana te imploramos que tú nos des mayor conocimiento sobre la naturaleza, origen y función del ministerio cristiano. Que estas cosas nos preparen como iglesia para evaluar a aquellos hombres que estarán delante de la congregación y de aquellos que tú has designado, para que podamos evaluar sus gracias y sus dones y ver si en verdad el Espíritu Santo ha colocado a esa persona como oficial, anciano de nuestra congregación. Te suplicamos que tú des capacidad a nuestros hermanos para entender la enseñanza de tu palabra. Y también, oh Dios de la gloria, te suplicamos que capacites a tu Hijo aquí, el embajador que has llamado, para que te represente correctamente en el mensaje de tu palabra en esta mañana en Cristo. Te suplicamos esto. Amén. Nuestro entendimiento de la naturaleza, del origen y de la función del ministerio cristiano será una influencia que gobernará nuestra actitud en el momento de preparar y educar a los hombres que aspiran a pastorear el rebaño de Cristo, sus ovejas. La enseñanza de la Biblia sobre la naturaleza del origen del ministerio cristiano es clara. Su origen se desprende del consejo eterno que Dios, el Trino Dios, forjó en la eternidad. Es Dios, el Trino Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que da dones a su iglesia, que da ministros competentes y capacitados por su Espíritu y palabra para pastorear la grey de Cristo. Es Dios, no los hombres, no la iglesia, no aún la matriz de la madre de aquel que dio a luz para que hoy fuese un aspirante al ministerio. Ciertamente que la matriz de esa madre fue usada por Dios. Y allí, como dice el Salmo 139, Dios formó ese ser. No estaba escondido de Dios. Y Dios lo entrelazó y lo
Creó, lo formó, para ser más exacto, de tal manera que tuviera esas capacidades físicas necesarias para el ministerio, si es que Dios lo había de llamar al ministerio, mejor dicho, está por llamarlo al ministerio. Pues es el Trino Dios, no el pastor Piñero. Usted puede darle a un individuo los libros que usted quiera darle los consejos que usted quiera darle, pase el tiempo que usted quiera darle, y si Dios no ha llamado y hasta cierto punto preparado inicialmente a ese hombre no puede ser formado por el mejor ministro, es más, por el mismo Señor Jesucristo. Si Cristo no lo ha llamado, Cristo no lo ha de preparar para el ministerio. Esto es algo que nadie se designa a sí mismo. Esto se origina en la gracia de Dios y su consejo eterno de salvación. Es Dios quien da dones a su iglesia. Recargo esa verdad que muchas veces se pasa por alto. No, pero si hacemos esto, aquello o lo otro, pues tendremos automáticamente hombres capaces que van a enseñarnos. Problema, pastor, es que aquí no se da tiempo para esto, aquello y lo otro. No. Podemos enviarlo al mejor seminario del mundo. Y si Cristo no lo ha llamado, tal persona no es un don de Cristo para la iglesia. Y nadie puede crear tal don, solo Cristo. Es el Trino Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, que hace tal cosa. Y es Dios quien da dones a su iglesia, ¿para qué? Para reconciliar, perfeccionar y conservar las ovejas que el Señor Jesucristo busca y salva. Lucas 19, versículo 10, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. El plan de Dios incluye llamar y preparar hombres calificados para santificar y conservar a los santos. No solo reconciliar a las ovejas perdidas que hay que buscar, sino también para que aquellas ovejas ya en el rebaño puedan ser santificadas y conservadas por medio de la palabra y el ministerio de una iglesia bíblica madura, preservarlos o conservarlos hasta el día que ellos lleguen a la presencia celestial del Señor. Aún más, el Señor Jesucristo, la cabeza de la iglesia, que se deleita dar a la congregación todo aquello que necesita para el logro de sus propósitos eternos, dio pastores o pastores maestros para guardar el orden y la unidad y la paz de la iglesia. En ese sentido, como Hebreos capítulo 13 los llama, ellos son los que gobiernan la congregación. Ahora vamos a las pruebas o a la evidencia bíblica que se da para poder nosotros pensar o creer que lo que acabo de decir es así y no es invención de un hombre o de unas iglesias o de una denominación. Pruebas bíblicas. Estos hombres tienen el ministerio de la reconciliación. Segunda a los Corintios, capítulo 5, versículos 18 y 19. Vamos a buscarlo en nuestras Biblias. ¿A qué fue llamado el pastor Piñero? ¿A qué Dios está llamando a aquellos que han de ser ministros en esta iglesia? Y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Interesante, importante. Nos reconcilió consigo mismo. Nadie puede pensar que ha sido llamado al ministerio si no ha sido reconciliado con Dios. Es decir, esa persona tiene que ser creyente.
tiene que conocer el poder salvador y el poder de la verdad transformadora en su vida. Nos reconcilió por medio de Cristo y nos dio un ministerio de la reconciliación. Explico, a saber, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo. ¿Qué mundo? Al mundo de aquellos que Cristo escogió desde antes de la fundación del mundo. Ese mundo incluye o es coherente con la promesa de Abraham. En ti serán benditas no solamente Israel o alguna otra nación, no, todas las naciones. Es de todas las naciones que Dios ha escogido un grupo innumerable de personas para la salvación. Nos dio el ministerio de reconciliación. Que Dios, que es el que inicia, continúa y termina esto, estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de reconciliación. Por tanto, somos embajadores de Cristo. Una cosa va con la otra. No hay tal cosa como embajador si no hay palabra de Cristo. Porque hay palabra de Cristo al mundo, entonces Él también escoge embajadores. ¿Quiénes son estos? Pues de quienes se habla. En este caso, Pablo y aquellos que estaban con él. Aquellos que habían sido llamados al ministerio, la predicación, a predicar la palabra de Dios. Por tanto, somos embajadores de Cristo. ¿Qué es un embajador? Un embajador es un representante de otro superior que toma el lugar de mensajero para representar a aquel que lo envió o dar el mensaje de aquel que lo envió. Esto indica que Pablo está claro que ningún embajador, predicador del Evangelio, puede darse la libertad para predicar y enseñar lo que le da la gana, cuando le da la gana, como le da la gana. No, él es embajador, él tiene que representar con su persona a aquel que lo envió y tiene que presentarlo correctamente. Somos embajadores. Ahora bien, observen, ¿cómo se tratan a los embajadores en la corte del rey, en la corte de la reina, en el Congreso de los Estados Unidos, en la Casa Blanca? Usted tiene que tener cuidado porque un embajador es como si fuera una bandera. Representa a aquel que lo envió. Usted maltrata a ese hombre o desprecia a ese hombre o desprecia a esa persona que ha sido enviada. Usted está despreciando no a ese hombre, usted está despreciando a aquel que lo envió. Hermanos, todos los creyentes somos iguales en lo que respecta a nuestros privilegios en la salvación. Todos tenemos acceso por medio del Señor Jesucristo. Todos tenemos la palabra y otros privilegios como tales. Pero en el escalafón de estructuras, en cuanto a orden y autoridad, no todos estamos en el mismo plano. El comunismo tal vez enseña eso, pero no las Escrituras. Usted, un embajador, tiene que tratarlo, pero bien. Es más, hasta tiene inmunidad en diferentes lugares. Tiene ciertos privilegios que no tienen otros. Asimismo, no se puede tratar a los siervos de Dios como nos da la gana, ni podemos hablar de ellos como nosotros deseemos. Estamos hablando de un embajador, y mientras esa persona sea fiel a Cristo, al mensaje de Cristo, tenemos que tomarlo como si Cristo estuviera allí presente, por medio de ellos. Y ya, pues, probaremos el punto de las Escrituras.
Por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. ¿Qué lenguaje es este? Dios, el Trino Dios, rogando. ¡Cuánto amor, cuánta gracia! ¿Qué Dios es este? Ruega a los hombres, indicando que no es el deseo que los hombres se pierdan, sino que vengan al pleno conocimiento de la verdad mediante la fe y el verdadero arrepentimiento. ¿Qué Dios es este? Ese es el que hemos venido a adorar hoy. Esa adoración comienza con el conocimiento que recibimos y nuestra reacción a ese conocimiento. No estamos aquí en un salón de clase donde el maestro viene y dice, aquí está esto, aquí está lo otro, escriben estudiantes, todo lo que yo pienso, y el tal. No. Y cada cual termina la clase y dice, vaya a hacer lo que le da la gana. No. Estamos delante de la presencia de nuestro Dios, del Dios que nos creó, que nos ha de llamar a cuenta. ¿Y cuál es el medio que usa el Señor? Su embajador. Él podría usar ángeles, Él podría hacerlo Él mismo, pero Él ha puesto a un lado estas cosas y ha escogido un hombre, una criatura, reconciliada consigo mismo, sí. Transformada, sí. Calificada, sí. Como si Dios rogara por medio de nosotros. Y eso nos da un sentido de lo que somos cuando hablamos a las ovejas de Cristo perdidas. Hay que hablar a las ovejas y a los hombres perdidos con respeto y amabilidad, con gracia según la necesidad del momento. Nuestra amabilidad sea conocida por todos los hombres. Filipenses capítulo 4. Y así, cuando los siervos de Dios hablan al pueblo de Dios, tiene que haber sabiduría, respeto, etc. Y todo esto nos recuerda esas expresiones de que nosotros en un momento dado tenemos que vernos como aquellos, y tienen que vernos, como aquellos que ruegan, a veces con lágrimas. Por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo, Pablo tomó esto personalmente, os rogamos, reconciliaos con Dios. Pues estos hombres son llamados al ministerio de reconciliación. Eso es coherente con lo que Pablo le dice en su segunda epístola a Timoteo: entrégate al ministerio de evangelizar. Estos hombres son también llamados a perfeccionar a los santos. El Cristo exaltado dio dones a su iglesia. Efesios capítulo 4, versículo 10, dice: el mismo, el que ascendió mucho más arriba de todos para llenarlo todo, Él dio a algunos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores. Y se puede leer también pastores maestros, hablando de un solo oficio, o se puede también leer pastores y maestros. Cualquiera de las dos interpretaciones sería correcta y coherente con lo que enseña Romanos capítulo 12. Pues el Cristo ascendido dio dones, entre ellos pastores y maestros. ¿Para qué? ¿Cuál es la meta? ¿Cuál es el objetivo? ¿A fin de enriquecerse? No. ¿A fin de entretener a sus oyentes? No. A fin de capacitar a los santos, para que los santos, como cuerpo colectivo local, reciban primero la edificación y ellos sean usados para ministrarse unos a otros en el cuerpo local de Cristo. A fin de capacitar a los santos. ¿Para qué se capacitan los santos?
para la obra del ministerio. ¿Se lleva esto a cabo solamente cuando alguien predica, enseña? No. Es la vida del cuerpo, es la vida que se presenta en Tito capítulo 2. Los ancianos tienen su lugar, las ancianas tienen su lugar. Y cuando se habla de anciano en ese pasaje, búsquelo, no hay una sola palabra en griego que hable de enseñanza oficial. Todo es en un contexto natural, o en un entorno, en una relación natural, unos con otros, según la situación, la confianza, la oportunidad. Allí viene una hermana, ve que la otra le duele, ay, me duele, porque está esperando un niño. Entonces, allí viene una hermana, ay, hermana, fíjate, yo me sentí así también. ¿Por dónde te duele? Aquí, ay. Bueno, pues, fíjate, esto fue lo que yo hice, me dio esto, lo otro. Tal vez tú podrías hablar con el doctor a ver si a ti te cae bien tal cosa. Porque esta no es una enfermera ni una doctora frustrada, como hay muchos. ¿Sabe qué hay? Hay que prestar atención a los médicos. Bueno, pues, entonces le dice, pero vamos a orar, que el Señor está con nosotros. Él dice, no te dejaré, ni te desampararé. Eso es una relación de ministración unos a otros. Usted no necesita un oficio, un título en la iglesia, ni un grupo de personas para hacer tal cosa. Usted lo que necesita es amor. Usted lo que necesita es andar con Cristo, leer su Biblia, aplicársela, y de la abundancia del corazón hablará la boca. Y así se ministran. Y las ancianas, que no toda anciana en la iglesia, sino esa anciana que tiene dominio propio, una persona con experiencia en lo que quiere decir el dominio propio espiritual. Ve a la hermana joven que está descuidando a su esposo o descuidando a sus hijos, o que no puede seguir ese horario no esclavizante. Entonces se sienta con ella. Si hay confianza, si no se espera y se fomenta la confianza, usted no puede llegar como perencejito, aquí estoy yo, soy cristiano, oye, siéntate. No, uno gana la confianza, gana el respeto y el amor, y en esa relación, entonces, uno considera la situación y abre su corazón, pide al Señor sabiduría y trae el consejo necesario, la guía y hasta cierto punto la enseñanza, que es más bien un consejo. Pues los pastores son dones de Cristo para capacitar a los santos con esa enseñanza que ellos usarán y ese ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo y el fin de todo ello hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Oh, hermanos, esto es importante, lo que dice Efesios capítulo 4. Fíjense el orden, la coordinación, la armonía del cuerpo, estos dones dados para perfeccionar, para llevar a los creyentes a la madurez cristiana en esa iglesia local. Vienen ellos, enseñan a los miembros entienden la verdad, imparten esa verdad, y el fin de todo esto con armonía es recibir ese conocimiento pleno que nos permitirá llegar a ser hombres y mujeres maduros. ¿Cuál es la medida de todo esto? Pues no es el pastor de la iglesia, él es un ejemplo, pero no es el ejemplo perfecto. Es Cristo el ejemplo perfecto. Cristo en su humanidad perfecta, el patrón perfecto de la humanidad de Cristo es la medida de lo que nosotros tenemos que llegar a ser. Ese es el blanco, hacia allá nos movemos. Filipenses capítulo 3. Para llegar a ese conocimiento y madurez cristiana que
nos permita primero, en Efesios capítulo 4, para que no seamos niños sacudidos por las olas, llevados de aquí y por allá, por todo viento de doctrina, sino que, hablando la verdad en amor, ¿dónde? ¿Cuál es el entorno, la situación? Una iglesia local. Los miembros que usted puede sentir y tocar, no aquellos que usted no ve. Hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Estos hombres llamados y preparados han recibido de Cristo la responsabilidad de pastorear y supervisar el rebaño de Cristo en su iglesia local. Hechos capítulo 20, versículo 17. Vamos allá. Hechos 20, 17, y desde Mileto, Pablo mandó mensaje a Éfeso y llamó a los ancianos de la iglesia en Éfeso, una iglesia local, a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, ¿quiénes? Los ancianos, que en el versículo 28 son obispos, que en el versículo 28 tienen que pastorear. Esa es su función. Dice, y desde Mileto mandó mensaje a Éfeso, llamó a los ancianos de la iglesia. No son ancianos por viejos, sino por madurez cristiana y espiritual y el conocimiento de la verdad. Cuando vinieron a él estos ancianos, les dijo, y ahí empezó a exhortarles, a enseñarles, una mini conferencia para los pastores. Es bueno para los pastores retirarse y recibir esa enseñanza. Ahí tenemos un fundamento, un ejemplo que puede ser imitado por una iglesia local si tiene la capacidad y los dones para hacerlo, lo cual nosotros hacemos aquí cada año. Hechos capítulo 20, 28, tened cuidado de vosotros, ustedes ancianos, cuídense a sí mismos de toda la grey, en medio de la cual el Espíritu os ha hecho obispos, supervisores de la grey, sobrevedores. ¿Para qué? Para pastorear, guiar, alimentar, guiar, aconsejar, consolar, animar, redarguir, corregir, instruir a la iglesia de Dios. ¿Qué iglesia es esta? La cual Él compró con su propia sangre. Tener cuidado y de toda la iglesia en medio de la cual el Espíritu Santo os ha hecho obispos dentro de un rebaño específico. Pedro le dice a los ancianos, pastoread el rebaño de Dios entre vosotros velando por él. Primera de Pedro 5:2. Hebreos 13, 17 dice, obedeced a vuestros guías, a vuestros líderes, a vuestros gobernantes, aquellos que os gobiernan, para ser literal en cuanto al griego. Y estos son los pastores. Obedeced a vuestros pastores, dice el texto, y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta. El fin de este pastoreo o supervisión, Colosenses 1:28. A Él nosotros proclamamos, a Cristo proclamamos, amonestando a todos los hombres, enseñando a todos los hombres. ¿Cómo se proclama? ¿O qué contiene una verdadera proclamación del Evangelio, de la palabra de Dios? Amonestación, enseñanza a todos los hombres. ¿De qué manera? Sabiamente, a fin de que de poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Presentar a todo hombre o a toda mujer maduro, un fruto maduro, para que pueda rendir servicio, para que pueda nutrir y ayudar a otros, a fin de poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Charles Bridges, excelente comentario acerca de este asunto, dice, el ministerio de la palabra fue ordenado para plantar y regar la iglesia,
Primera a los Corintios, capítulo 3, versículos 5 y 6. Las epístolas fueron escritas a las respectivas iglesias que habían sido plantadas por la predicación del Evangelio para suplir, por sus instrucciones, un ministerio oral. Primera Timoteo, capítulo 3, del 1 al 7. Y para establecer un orden eclesiástico y guardar la unidad de la iglesia, para confirmar a los santos, llevarlos a la perfección o madurez espiritual y mantenerlos en la perseverancia cristiana. Si la iglesia se le llama rebaño, el ministro es el pastor para buscar la oveja perdida, para fortalecer y restaurar a la oveja enferma, Santiago 5:14, para sanar al enfermo, para recuperar a la oveja que ha sido desviada. En una sola palabra, el ministerio cristiano se ha establecido para pastorear el rebaño con todo lo que requiere la ternura, consideración y cuidado que es coherente con este carácter amable. Ezequiel, capítulo 34, versículo 4. Ahora, volviendo atrás, observen que el ministerio cristiano está ¿para qué? Dice, para fortalecer y restaurar a la oveja enferma. Bien, para sanar al enfermo. ¿Dónde está eso, pastor? Santiago, capítulo 5, 14. Vamos allá. Yo no sabía, pastor, que ustedes tenían que saber algo de medicina también. Por estas razones que no me sorprendería descubrir que esta es una de las razones por las cuales a veces los pastores se enferman, para que aprendan no solamente en la experiencia, sino también en lo que conlleva este asunto de las medicinas, etcétera. Dice aquí Santiago 5:14, ¿está alguno entre vosotros enfermo que espere que el pastor o los ancianos de la iglesia lo llamen? Pastor, déjese de la eisegesis. Haga más bien una exégesis del texto. En otras palabras, no le ponga el texto, sino que saque del texto. Que espere a que los pastores lo llamen para mostrar a ver si le aman. Pero esta es la forma en que los hermanos actúan. ¿Qué dice el texto? Me recuerdo de mi nieto. ¿Qué dice el texto? El texto no dice eso. Lo que el texto dice es esto. Eso lo aprendió el pastor Martín. Que llame a los ancianos de la iglesia. Envía a alguien, envía un mensaje. O toma un teléfono, déle un texto. Que llame a los ancianos, no los ponga a prueba. Llámelo, ese es su deber, usted está enfermo, llámelo. Y que ellos oren por él. Pero, momentito, dice, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Pastor, yo espero que cuando usted llegue a casa tenga el aceite. Y si usted no sabe, si la librería allí no lo vende, yo sé dónde lo venden, pastor. Hay una librería que lo venden, pero bien, pastor, pero usted va con el aceite. Un momentito, hermanos, no se me adelanten. Por esta misma razón, me detuve en este texto, aunque me estoy desviando un poco del tema. Lucas capítulo 10. Versículo 33. Pero cierto samaritano que iba de viaje, llegó a donde él estaba, y cuando lo vio, tuvo compasión,
Eso es lo que un anciano tiene que tener ante alguien que está sufriendo y está enfermo. Compasión. Y acercándole le vendó sus heridas. ¿Y qué hizo para tratar con las heridas del enfermo? Derramando aceite y vino. Es decir, en aquellos tiempos el aceite y el vino eran las cosas que se usaban para sanar a las personas. Entonces, si usted me va a dar la otra interpretación, yo le doy esta para que usted lo piense. Y usted tome la que usted desea. Yo tomo la que entiendo. El aceite aquí representa medicina. Y no necesariamente que tengo que ir con aceite y vino. Pastor, especialmente venga con el vino. Lo llevaría si usted se está muriendo. Proverbios 31. Y no le pueden dar otra clase de medicina. No le quieren dar morfina. Morfina estoy hablando en su uso médico. Si no hay más nada, como estaba los otros días nuestro hermano el pastor Guzmán, no querían darle. Yo digo, pero que le den, llamen al doctor. Ese hombre sufriendo ahí necesariamente. Bueno, el doctor no participa de tal cosa y hay que someterse. Pues si usted estuviera en esa condición y no hubiera otra cosa, yo le doy un trago para que usted se olvide de su dolencia. Eso es misericordia y compasión. Léalo y estúdielo en Proverbios 31. Pero si no tengo el aceite y puedo decirle dónde ir, a qué hospital ir, qué doctores puedo recomendar, qué medicinas puedo recomendar, o qué hermano en la iglesia tiene el conocimiento para ayudarle a usted sobre ese asunto, el pastor y el anciano está cumpliendo con su llamado. Yo espero que me amen algunos de ustedes después de esta mañana. Así que si se enferman, esperamos que ustedes llamen y que haya oración y que la iglesia por ese ministerio sea fortalecida. Si la iglesia de Dios es una ciudad, el ministro es el centinela que despierta a los soñolientos y les avisa del peligro que corren sus vidas. Ezequiel, capítulo 33, versículo 7. Si el ministro es un agricultor, como se presenta en ese lenguaje simbólico para hablar de la tarea ministerial, si el ministro es un agricultor, él es un trabajador agrícola que planta y riega la tierra para limpiarla, para que la planta crezca. Y a veces cuando estamos haciendo esa cirugía, eso duele. Eso duele, pero es necesario. Si no se poda, el fruto no va a ser bueno. Como agricultor, el ministro es un instrumento que debe atender y cuidar la cosecha. Primera los Corintios, capítulo 3, versículo 9. Si la iglesia es un edificio, el ministro es el arquitecto que edifica sobre un fundamento sólido y seguro. ¿Edifica qué? Las piedras vivas, la casa espiritual que es edificada para morada de Dios mediante su Espíritu. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5, Efesios, capítulo 2, versículo 20 al 22. Si hay que negociar un tratado de paz entre la majestad celeste y un mundo de personas rebeldes, el ministro es un embajador a quien se le ha confiado con el ministerio de la reconciliación, que ruega a los hombres diciéndoles, reconciliaos con Dios. Muy bien, tengo que dejarlo ahí porque son las 10:30. Tengo más,
pero Dios mediante, en otra oportunidad, voy a seguir esto. Hay que dar gracias a Dios. Hay que dar gracias al Señor Jesucristo que obtuvo esto para nosotros. Cuando Él murió, Él compró todo lo necesario para que nosotros recibiéramos la fe, oyéramos el mensaje y pudiéramos recibir la salvación. Nosotros, cuando Dios nos ha dado un don, tenemos que dar gracias a Dios o dones por ellos. Él es el que da. Y también, como vamos a ver en otra oportunidad, si lo necesitamos, es a Él a quien se lo pedimos. Nosotros no venimos como vino la esposa de Jacob, si no me equivoco, Raquel. Dame hijos o si no me muero. Y el esposo le dijo, ¿y soy yo Dios para darte hijos de abrir el vientre? Jacob se enfureció. Yo no estoy diciendo que esa es la manera correcta de Jacob hablarle a su esposa. La ira de los hombres no logra la justicia de Dios. Debería ser considerado y decirle, yo entiendo lo que tú estás pasando, no al mismo nivel, pero entiendo tu necesidad, como Dios te creó como madre. Hay esa situación. Cuando una mujer no puede tener hijos, eso no elimina necesariamente ese deseo de ella conocer los deleites de una madre con su hijo, pequeño infante, al darle su pecho. Y todo lo demás, como Dios creó a la mujer. Jacob dijo, yo entiendo, vamos a buscar al Señor en oración, aquel que puede, ¿te ves? Esa era la manera en que él tenía que resolver ese asunto. Pero se le subió el indio y no fue el borincano. Dejó que su corrupción restante o remanente lo controlara. ¿Y no es así alguno de nosotros? Yo no puedo decir que soy un ejemplo de perfección en esto, porque no lo soy. Pero cuando hay que pedir perdón, el cristiano sabe qué hacer con el pecado. Esa es la diferencia de un matrimonio cristiano de uno que no lo es. Es que Dios nos da la gracia para hacer lo que no es natural en nosotros. Nos cuesta pedir perdón. ¿Usted quiere saber cuánta corrupción usted tiene? Cuando usted tiene que pedir perdón, usted se va a dar cuenta la realidad de esa situación en su corazón. La Biblia no se equivoca. Pues Jacob debió de ser tierno, no lo hizo. Pero nosotros tenemos que ser como Jacob. Cuando una iglesia no tiene hombres ni potencial de hombres, tiene que decirle a Dios, Señor, tú has dicho en tu palabra que tú darías pastores. Jeremías 3:15, Mateo 9:36, Señor, danos pastores o nos morimos. No en el sentido literal, hermanos. Una iglesia no necesita pastores para llegar a ser una iglesia, pero una iglesia necesita pastores para que pueda crecer y sobrevivir. Por esta razón, Pablo le dice a Tito en el capítulo 1, te he dejado en Creta para que corrigieses lo deficiente. Cuando una iglesia no tiene pastor, tiene una deficiencia importante. La única manera de corregirla es la oración y no empezar a criticar que aquí no se hace esto, aquello y lo otro. Porque usted está criticando entonces a Cristo, porque es Cristo quien lo da. Y si Cristo no lo da, entonces usted está criticando a Cristo. No, vamos a arrodillarnos y a decir, Señor, esta iglesia necesita. Ahora, cuando una iglesia tiene un pastor, decir, Señor, gracias. Tenemos uno, pero necesitamos más. Señor,
Tú has dado una pluralidad de ancianos a la iglesia. Entonces, danos pastores según tu corazón. Oremos. Oh Padre, agradecidos estamos por la enseñanza de tu palabra. Aquí estamos como Raquel, clamando a ti diciendo, danos pastores. Nuestra deficiencia es obvia. Necesitamos hombres sabios, calificados, con las cualidades necesarias para pastorear la grey. Y solo tú eres aquel que puedes hacerlo. Te pedimos que tengas misericordia de nosotros y de otras iglesias que no tienen pastores, y aquellas que tienen, pero necesitan más pastores. Sé propicio nuestra necesidad conforme a tu propósito eterno. Y gracias, oh Dios, por dar pastores a esta iglesia. En Cristo Jesús. Amén.